Willington Biuche, Murcia. En este momento pues me dirijo a la clase sobre diversificación y flexibilidad curricular, la docente Andrea Rojas. En este caso, en la actividad 6, estamos haciendo una continuidad de la actividad 4 de la unidad 2, donde se diseñó una matriz de análisis para la formulación de una propuesta educativa. Allí los objetivos, pues básicamente es diseñar, ¿cierto? Y ejecutar un proceso de aprendizaje con un estudiante. En mi caso lo enfoqué con un estudiante con síndrome de Down, donde ella pues pudiera crear un abecedario de letras asociadas con pictogramas basados en sus contextos, en el contexto familiar como tal. En ese orden de ideas voy a permitirme compartir aquí la pantalla para abordar el tema. Entonces, aquí estamos. Muy bien. En la continuidad del ejercicio, pues estamos precisamente viendo la posibilidad de interactuar con un estudiante, la cual pues tiene síndrome de Down, es un estudiante de 8 años y continuamos con el tema. En palabras generales, el ejercicio conllevó a que hiciéramos 3 visitas a la vivienda de la alumna, donde pudiéramos identificar varias capacidades de la misma para abordar inicialmente una flexibilidad curricular donde pudiéramos a ella entregarles unos esquemas para generar una confianza y que de esa manera ella pudiera tener un aprendizaje pues flexible, de acuerdo a sus condiciones y sus capacidades. El trabajo de flexibilidad curricular como tal, pues se enfocó, tuvo 4 momentos. De esos 4 momentos, el primero fue una reunión preliminar con los padres donde pudimos encontrar que, en qué condiciones estaba la alumna. La alumna se llama María Victoria Pérez, mm, tiene una condición de síndrome de Down y pues con base en las averiguaciones que hicimos con los padres de familia, logramos identificar cuál es el modelo de aprendizaje que más se adapta a la estudiante. En una segunda actividad, ya una visita a la vivienda, pues se realizó el 13 de septiembre. En este momento estoy compartiendo aquí un formato de seguimiento de clase. Esta fue la lección 1, donde a la estudiante pues se le enfocó básicamente el primer objetivo, pues era trabajar con ella y darle la posibilidad de escoger unas letras, teniendo en cuenta que nos acomodamos al modelo de aprendizaje de ella, estimulando también su capacidad para decidir y ella se dispuso de 3 letras recortadas, en este caso fue la P, la M y la V, y el estudiante escogió la letra M. Ya con base en ello, pues nosotros iniciamos la labor con los padres de familia y la alumna, y pues en mi caso, Willington Biuchi, haciendo precisamente una especie de manualidad, se recortó la letra M, se realizaron unas bolitas de papel y se tenía un pictograma pues alusivo a la letra también y a alguien que representara esa letra como tal. La alumna se dispuso a hacer el ejercicio básico, tenía algunos inconvenientes, digamos, para redondear las bolitas y pegarlas. Sin embargo, pues como estábamos en la compañía de los padres, mm, se logró que mediante el ejemplo ella también hiciera y repitiera la actividad y lograra iniciar a pegar las bolitas identificando la letra M. Asimismo, pues la letra M significaba mamá, ahí estaba su madre al lado, entonces pudo asimilar que la letra M era la inicial con la que se escribía mamá y pues logró establecer la relación entre la letra y el personaje como tal.
¿Qué pudimos encontrar en este primer ejercicio? El nivel de concentración del estudiante pues es alto inicialmente cuando le interesa, porque todo esto depende de la disponibilidad de la misma para hacer o no hacer. Mm, entonces se contó con una buena atención al inicio, porque aunque no era nuevo para ella, pues sí es una actividad que no es muy recurrente. Eh, la alumna logró dimensionar en la comprensión de las imágenes o de la imagen, relacionar la M con el pictograma humano y tener enfrente a su mamá, pues también logró establecer esa relación. Este modelo de seguimiento que tengo aquí, que estoy mostrando a continuación, pues es básicamente como algo que diseñé reflejando el seguimiento del trabajo en campo. Pude identificar pues que en el momento de la observación, pues la alumna tenía motricidad, le costaba coordinar las actividades, también quizás porque fue su primera clase después de mucho tiempo de no asistir a la escuela. En realidad es muy pocas veces las han llevado a la escuela, entonces por eso quizás se le dificultó, mas no tenía problemas a la hora como de hacer después de que empezara a cogerle como el ritmo. Pues en este caso, en la observación, el ejercicio verbal de la estudiante es nulo. Ella no, generalmente no habla. Hay muchos sonidos, sí, pero no habla. En la primera clase, pues como se puede evidenciar, la alumna estuvo tranquila y fue perdiendo el interés gradualmente. Este fue primero el ejercicio que se hizo. Eh, en conclusión, se pudo inferir que necesitaba reforzar la actividad, obviamente, porque pues era la clase inicial y esto conlleva a que la alumna no tenga, digamos, como una historicidad de elementos que ella pudo haber estudiado. Entonces, lo podríamos tomar como su primera clase después de tiempo sin interactuar en estos modelos de aprendizaje. En esta primera clase pues no hubo readaptación al ejercicio. Básicamente ella tomó el primer ejercicio que se llevó de buena manera y pues se cumplió con el objetivo al final del ejercicio, ¿cierto? Práctico. ¿Qué sugerencias podríamos tener en ese primer ejercicio? Pues que la presencia de los padres de familia es fundamental para que se realice un acompañamiento seguro, en un entorno seguro. Eh, yo estimo que el aprendizaje por el momento debe ser en la vivienda, eh, y pienso que se debe reforzar mucho la enseñanza por parte de los padres de familia para con la alumna. Aquí tenemos un registro fotográfico en el cual la alumna pues estuvo interactuando con la letra M y pegando los relitos de papel que al principio pues le costó un poco, pero con el ejemplo se llevó a cabo. Esta visita fue la primera de tres. Y a continuación, pues voy a presentar una segunda lección. Esa segunda lección pues se realizó el 20 de septiembre también en la vivienda de la alumna. Básicamente el formato de seguimiento que tengo establecido aquí es el mismo, pero para esta nueva lección pudimos encontrar que ya no escogió la misma letra, obviamente porque le colocamos otras letras. En ese caso escogió la letra Z. Quizá por decisión propia en realidad, ¿cierto? Se hizo el mismo ejercicio, se recortó la letra, las bolitas de papel, los pictogramas alusivos a la letra, con el personaje que le acompañó en la actividad. En este caso, la letra Z indica el nombre de su hermana, quien se llama Zaira, por lo cual para ella representó como un acto chévere de asimilación entre letra, personaje y pictograma. En este caso también la estudiante pues estuvo interesada inicialmente en los primeros minutos, luego fue perdiendo el interés gradualmente. Fue necesario también el ejemplo de parte de su madre, del docente y todo el acompañamiento. Eh, encontramos el mismo tema, la motricidad, quizá esa actividad no era como muy recurrente para ella, entonces le costaba coordinar la actividad.
pues tampoco hablaba mucho, emitía algunos sonidos, pero estuvo un poco más inquieta en esa segunda clase, ya quizá por la confianza que se fue generando con las dos visitas anteriores, la primera preliminar y la primera clase. En conclusión, pues es importante seguir reforzando, no basta una sola lección para que la alumna pueda asimilar solamente una letra, teniendo en cuenta que hay mucho vocabulario de la letra en el tema del vocabulario del lenguaje del español como tal, ¿cierto? Tampoco fue necesaria una readaptación del ejercicio en el momento, pues la estudiante lo tomó de muy buena manera. Se cumplió con el objetivo, se logró señalar por parte del estudiante la asimilación, se logró obtener de ella con ese interés y se realizó el ejercicio práctico como tal. Las sugerencias en esta segunda clase, pues básicamente fue que eh, continuar con la presencia de los padres es fundamental y eso es un tema que quizás más adelante lo tocaremos como una especie de limitante, donde los padres, pues por cuestiones de presencialidad, no podrían acompañarla a toda hora a la escuela, entonces por esto me se hace difícil. Pero un aprendizaje en su hogar es fundamental con el acompañamiento de los padres, quienes a su vez, a través del ejemplo, pueden introducirla a nuevos saberes. Aquí tenemos el registro fotográfico de la segunda actividad de María Victoria. La visitamos en su casa. Y tenemos un tercer espacio, una lección, un ejercicio de pintura que se realizó en la vivienda y fue necesario el reajuste de esa actividad. A continuación les voy a comentar el por qué. Inicialmente era continuar la letra, otra letra, la intención era que ella pudiera establecer y escoger entre un grupo de letras una para trabajar, pero en este caso no quiso, estaba reacia. Este día quizá había tenido algún inconveniente para sí misma y fue necesario reajustarlo. ¿Cómo se reajustó? De una manera práctica, en realidad. el- Se optó por tener témperas y pinturas y comenzar a hacer dibujos e inducirla a ella para que en vez de identificar letras, pudiera pintar. En este caso, pues el objetivo de la sesión cambió, fue pintar el nombre de la alumna, se lo dibujé en un cartón y ella empezó a pintar luego del acompañamiento del papá, de la mamá, que le indujeron, la llamaron para que hiciera la actividad. Mm, Tuvo disposición, aunque no quiso la actividad que se planteó inicialmente. En ese caso, pues la actividad del día pues se replanteó como tal. No estuvo de acuerdo en trabajar con las letras, pues se ajustó y en esta tercera lección se pudo identificar que tiene mucha disposición para la pintura. La alumna como tal, pues encontró en la pintura una actividad que la hizo sentir cómoda y estuvo mucho más tiempo pendiente de pintar, es decir, su concentración estuvo bastante amplia, no superó los 20 minutos, pero sí estuvo muy concentrada pintando. Ahora vamos a ver el registro fotográfico donde se puede evidenciar el ejercicio. Bueno, en el tema de la motricidad, pues, la estudiante toma muy bien el pincel, ¿cierto? Pinta bien para eh, mostrarlo aquí más adelante en el registro. Mm, Bueno, en cuanto a la conducta de la estudiante, pude evidenciar que pues al inicio no quería interactuar, entonces después ya empezó como a jugar y a hacer sonidos y pues a través de sus padres pudimos hacer que ella empezara la actividad de la pintura. En conclusión, necesita reforzar la actividad, pues yo pienso que el ejercicio de pintura fue fundamental para la estudiante, porque a través de ello también se le pueden identificar y dar a conocer las letras, pero digamos que se cumplió con el objetivo a medias porque queríamos hacer que ella tuviera un nuevo ejercicio con alguna letra. ¿Qué sugerencias podemos hacer con base en la evaluación de la sesión?
A mi modo de ver, yo creo que continuar con los sonidos que ella emite, con el fin de que quizá pueda estimularse su verbalidad. Eh, Después de esta tercera sesión se identificó que la actividad para la niña requiere bastante tiempo por parte de los padres. Todo el mundo trabaja y hace sus actividades y como ella está en una condición de aprendizaje diferente, pues no se le dedica el tiempo. Es fundamental para la niña tener ese tiempo de calidad por parte de los padres y ojalá por parte también de un profesional en el tema. Aquí tenemos el registro fotográfico de María Victoria realizando la pintura de su nombre. Eh, Fue su idea tomarlo de esa manera, no como diríamos coloquialmente al derecho, sino que tomó su nombre al revés, pero logró pintar como se pudo evidenciar. Durante el ejercicio que tengo precisamente aquí mostrándoles a ustedes, pues pudimos evidenciar varias cosas importantes dentro de la actividad. En este momento, pues voy a dejar de compartir con el fin de que se pueda continuar con la presentación del ejercicio que se realizó. Entonces, pudimos encontrar en este caso, pudimos evidenciar con la estudiante que las tres clases que se impartieron se pudieron ver que la estudiante es un poco tímida, quizá por la poca interacción que tiene con docentes y demás personas y niños incluso, ¿cierto? Pero logramos evidenciar que con un acercamiento más eh, periódico, la niña puede desempeñarse en un rol más amistoso con los demás niños y, por qué no, con los estudiantes y los docentes. En cuanto a las barreras de aprendizaje, fue fundamental evidenciar que eh, pues la estudiante lastimosamente no puede asistir a una escuela, los padres no la llevan a una escuela por su condición. Eh, los docentes tienen muchos inconvenientes porque tienen muchos niños en la escuela, por lo tanto no pueden darle un trato diferencial a ella, el cual requiere para que aprenda a su ritmo. Esas son, digamos, algunas de las barreras. Las instituciones educativas no hay un docente especializado que pueda atender estos casos especiales. La estudiante, además de eso, no tiene, digamos, un cronograma ni un horario donde se le enseñen nuevas cosas. Es decir, la familia no dispone del tiempo y tampoco dispone del recurso para pagarle a un profesional en el tema, pues para que pueda hacer ejercicios de aprendizaje. Y asimismo, pues en el pueblo en el que estamos, Puerto Rico, Caquetá, pues no hay un centro especializado tampoco, entre otras cosas. Entonces, pues esas son, digamos, las barreras así que se lograron identificar en el ejercicio, las limitaciones. Eh, bueno, de mi parte, pues por las condiciones en las que se realizó el ejercicio, no pude dedicarle un suficiente tiempo. Considero que para una actividad con una estudiante con síndrome de Down es fundamental realizar con más periodicidad los encuentros. Yo asistí a tres y fueron los sábados, entonces fue un poco complejo. Estimo que por eso faltó más resultados positivos a la hora de presentar este ejercicio. Asimismo también, pues no soy un experto en esta formación, entonces quizá representa una limitación más que todo para el docente. ¿Qué encontramos en este ejercicio? La estudiante pues demuestra una destreza para la pintura enorme. Se trabajó con algunas letras, la M y la Z. El tiempo estimado de un alumno de estos pues no superó los 20 minutos, el tiempo de concentración de ellos. Yo también considero que para tener resultados medibles es preponderante que se realicen las intervenciones de manera más seguida a la semana con la estudiante. Por su parte, pues también logramos identificar que para la estudiante es importante hacer unas pausas intermedias con el fin de evitar la saturación de información. Y se logró establecer que los padres de familia, pues ya como lo había mencionado antes, no dedican tiempo de calidad en la enseñanza a la menor. Digamos, a grandes rasgos,
este fue el ejercicio que se realizó. Ahora bien, quiero hacer una pequeña reflexión frente al tema de flexibilidad curricular con la alumna. Fue muy enriquecedor para el docente, teniendo en cuenta que fue un primer ejercicio de acercamiento con una alumna que no va a clase, que no tiene la actividad formal de asistir a un centro educativo, entonces fue al inicio un poco complejo. Sin embargo, mostramos la disponibilidad de los padres para la enseñanza con la alumna y fue completamente una experiencia enriquecedora en el entendido que eh, tanto para el docente como para la alumna, pues se logró establecer una relación de aprendizaje. A grandes rasgos, este fue el ejercicio que se realizó para la alumna dándole continuidad a la actividad 4 de flexibilidad curricular. Aquí, teniendo en cuenta que la alumna no asistía a ningún centro educativo, pues, se realizaron las clases en la vivienda de la alumna con el fin de que pudiéramos lograr y llevar a cabo todo el ejercicio. Este fue mi ejercicio, fue bastante duro en realidad, quizá por las condiciones de aprendizaje y el desconocimiento de muchas formas de enseñanza también de parte del docente. Teniendo claro esto, agradezco la atención prestada. Quien les habló, Willington Bucci, estudiante de maestría, aquí en nuestra clase de diversificación y flexibilidad curricular. Gracias.